esta noche tenemos al secretario nacional de este gremio magisterial. El profesor Lucio Castro nos acompaña y con quien vamos a conversar en torno a toda la problemática educativa del país. Señor Lucio Castro, un gusto tenerlo siempre. Agradecerte la oportunidad y aprovechar también el espacio para extender un saludo a los maestros y auxiliares de toda la región La Libertad y más en este programa que tiene suma sintonía. Ojo, el profesor, en este caso Lucio Castro, representa en este caso al sindicato histórico, podríamos decir, magisterio, al sindicato histórico del magisterio, que es el SUTE. Sin embargo, hay que recordar esto, que cuando entró el gobierno de Pedro Castillo, como hacen algunos gobiernos, pero esto ha sido muchísimo más evidente, intentó quebrar, ¿no?, con un gremio paralelo. Un gremio paralelo que el FENATE, que, reitero, ha sido el brazo magisterial del profesor Pedro Castillo. Sin embargo, ahora este sector del FENATE, ante la circunstancia, ante la caída de su presidente, Pedro Castillo, ¿no?, quiere de alguna manera presionar, ¿no?, presionar y generar caos a través del no inicio de las clases. ¿Cuál es la posición del SUTE, profesor Castro? Mira, uno, de que el SUTEP es el sindicato mayoritario en el país, puesto que de un universo de 547.000 tenemos 314.000 afiliados, situación que nos hace y nos convierte en el interlocutor válido del Magisterio Nacional, docentes y auxiliares de educación. Segundo, nosotros hemos dicho que estamos de acuerdo y estamos contribuyendo a asegurar que el inicio del año lectivo se dé el 13 de marzo. Pero hemos exigido al gobierno que asuma con responsabilidad que durante toda la historia republicana la educación ha sido vista con ojos de postergación, no de inversión ni de prioridad. Y eso se explica cuando vemos indicativos que acreditan ello. 152.000 millones de déficit en infraestructura. Significa que el Estado y los distintos gobiernos no han tenido preocupación adecuada por educación. Más del 70% de niños en edad escolar con anemia. Significa que ahí hay que darle y manifestar una actuación intersectorial para asegurar que este tema sea confrontado. Herramientas tecnológicas en las instituciones educativas que son propias de la segunda revolución industrial, esto es, desfasados. Capacitaciones y actualizaciones que los maestros requerimos y tenemos, que no son asumidas con responsabilidad por parte del Estado y del gobierno y que son cubiertas por el sindicato y la entidad previsional de rama magisterial. El tema de conectividad, que afecta fundamentalmente a la ruralidad, y más cuando después de la pandemia hemos entrado de alguna manera a un sistema híbrido en donde la presencialidad y la virtualidad juegan un papel. Y si hay virtualidad, las herramientas tecnológicas juegan un papel central. Entonces, el Estado y el gobierno tienen que afrontar de manera decidida ello. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero también sería bueno ver la autocrítica del magisterio. ¿Qué autocrítica haría el magisterio? Porque el magisterio tampoco lo ha hecho bien. Mira, ¿Qué seguramente hay inconvenientes y hay cuotas de responsabilidad que no la negamos y autocríticamente la subimos. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles sería esta autocrítica? En su momento, las deficiencias en el tema de formación profesional. En su momento, no haber establecido una relación estrecha de repente con el padre de familia. Pero esta situación fue enfrentada y superada en el momento de la pandemia, en donde los docentes han sido los primeros en convertir su casa en aula, asumir su labor profesional con su propio peculio, trabajar más allá de su jornada laboral, a efecto de que los alumnos no fueran perjudicados por efectos justamente de la no presencialidad. Y esto ha sido valorado y reconocido por la sociedad y ha permitido recobrar esta relación estratégica con los padres de familia. Se suponía que el gobierno de Pedro Castillo, por haber sido justamente un docente, un profesor, pues iba a poner la mirada al magisterio en general. Nosotros asumimos que la propuesta múltiple que él tuvo en educación debió cumplirla. Y lo cierto es que, y ahí están los hechos, ninguna de sus propuestas las cumplió y siendo maestros, lejos de mirar con prioridad la educación, las miró con ojos de postergación. Dos demostraciones concretas.
presupuesto para educación, año 2023, lejos de incrementarse, ha sido disminuida del 4,2 al 4,1. Derecho de los trabajadores, que debían ser firmados, proyecto de ley aprobado en el Congreso, que él debió firmar, caso 100% de la CTS para docentes y auxiliares de educación, que nunca lo firmó, 100% de la CTS para docentes, que nunca lo firmó. Increíblemente tuvimos un maestro que tuvo la oportunidad histórica de asegurar y acreditar mirada de prioridad para la educación y nunca lo cumplió. Al contrario, se rodeó de personas que no eran las más idóneas, se involucró en corrupción, evidenció al final desprestigio por la carrera, incluso por gobierno de izquierda. Y ese lastre hoy lo tenemos que cargar y hoy tenemos que, entendemos nosotros, con comunicación, información, superarlo. El FENATE fue este gremio que creó Pedro Castillo. Así es. Y de manera irregular, ¿no? Porque en cuestión de horas lo inscribió en el Ministerio de Trabajo como sindicato, pese a que fue denegada varias veces, express. ¿no? Claro. Fue una inscripción en el ánimo de quebrar y desaparecer a quien Pedro Castillo consideró su enemigo fundamental, el SUTET. Y al final, en relación a querer destruir el SUTET y a la derrama magisterial, fracasó. Tú has tocado un tema importante. Es el sindicato del señor Castillo el que se avergüenza de decir yo soy FENATE y dice el SUTET convoca a una huelga nacional a partir del 1 de marzo. Y nosotros como SUTET decimos que nosotros somos muy respetuosos de la voluntad del magisterio y el magisterio no ha discutido, debatido la adopción de esta medida de lucha. Para nosotros no hay medida de lucha planteada. O sea, para ustedes se inicia el año escolar. El año escolar se debe iniciar, pero sí con la mirada de atención, con el asumir responsabilidades abandonadas y a efecto de coordinar con el actor central de la educación, que es el magisterio, y ver cómo enfrentamos de manera conjunta los grandes problemas que tiene la educación. Eso hemos planteado al Ministerio de Educación y en ese aspecto se está conversando y tratando con ellos. Ahora, el gobierno anunció algunos bonos, algunos incentivos. Algunos se otorgaron, otros están todavía en compás de espera. Mira, el gobierno, en el caso de educación, no ha entregado un bono por voluntad propia. En negociación colectiva del SUTET y del Minedu, se logró la entrega de un bono excepcional de 950 soles, que ya ha sido entregado a todos los maestros de las distintas regiones del país, excepto Lima Metropolitana, para quien el ministro se ha comprometido a regularizar la entrega de acá a un par de semanas. Esperamos que así sea. Y esperamos también que en presupuestos distintos que tienen que ver con educación, la atención, consideración y reconocimiento y valoración al magisterio se concrete también a través de reconocimiento de esta naturaleza. Usted me hablaba que el SUTEC no ha debatido y no ha tomado ningún acuerdo en torno a una paralización, pero hay algunos sindicatos del SUTEC en el sur que están dando estas iniciativas, Puno, Juliaca. En Puno ocurre lo que te señalaba, gente o maestros que pertenecen al sindicato del señor Castillo, FENATE, que tienen vergüenza de utilizar el nombre de su organización, cogen el nombre SUTET y se presentan ante el magisterio como si el SUTET hubiera adoptado esta decisión y nosotros le decimos no usurpen nuestro nombre y asuman con responsabilidad sus medidas de lucha que no las asume el magisterio, sino que ellos consideran suficientes determinarlo y ya, y así no funcionan las cosas en el magisterio. Esa oportunidad, ese momento, ese método y estilo de trabajo consideramos que ya ha finalizado. Y nosotros como SUTET, reitero, no hemos discutido, ni debatido, ni consultado una medida de lucha de carácter nacional porque consideramos que en estos momentos, más todavía después de la pandemia, nuestros alumnos no pueden resultar siendo o continuar siendo perjudicados. La pandemia significó 10 años de pérdida de aprendizaje. Y eso tenemos que recuperarlo y el magisterio tiene que poner el hombro y tiene que poner su cuota de contribución a efecto de asegurar esa recuperación. Eso no quita denunciar, señalar los problemas que existen en educación y la necesidad de que problemática de los trabajadores sea planteada y atendida. Señor Lucio Castro, me tengo que ir a una pausa comercial, regreso con ustedes. Conversó con Lucio Castro, secretario general nacional del SUTEC. Ellos han descartado de plano cualquier paralización, cualquier huelga que ponga en riesgo el inicio del año escolar. El año escolar, según el SUTEC, se inicia para beneplácito de los miles y miles de estudiantes.
pero, como ellos dicen, siempre estando alerta para que obviamente se sigan solucionando la problemática de este sector. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos para saber cuál es la posición del SUTEP ante la coyuntura política que vivimos. Dina Boluarte debe renunciar, esa es la salida, deben quedarse al 2024, concluir su mandato al 2026. El gremio magisterial del SUTEP es importante en esto, porque hay que recordar que su gremio también puso a Pedro Castillo. Pausa y regresamos. Conversamos con el profesor Lucio Castro, el secretario general nacional del SUTEP. Él ya se encuentra conversando con nosotros aquí en los estudios y ha descartado de plano que el SUTEP, ojo, escúchenlo bien claro, él es el secretario general del SUTEP y él ha descartado de plano, iniciar una paralización que frustre el inicio del año escolar. Lo ratificamos, profesor Lucio Castro, es así, no se va a perjudicar el inicio del año escolar para la posición del SUTEP. Absolutamente, esa es una decisión que ha adoptado el SUTEP y que tiene en primera consideración a nuestros apreciados alumnos. Después de la pandemia, es innegable que han habido aproximadamente 10 años de retroceso en los aprendizajes y esa situación no se puede agudizar más en cuanto a alumnos. Por tanto, consideramos que tenemos que ser parte de la solución y no del problema, pero repito, eso no sustrae la necesidad de decirle al gobierno qué preocupaciones tenemos, qué exigencias planteamos y qué necesidad deseamos de que estos temas sean atendidos y canalizados. Y felizmente a nivel de gobierno hay un nivel de conversación y coordinación que está permitiendo manejar los problemas que existen y solucionarlos. Ahora, la pregunta es, por ejemplo, en La Libertad, ¿no? O en el norte del país que nos ven, ¿qué tan fuerte está siendo el SUTEP? Porque quieras o no, también el hecho de que haber tenido un presidente como Pedro Castillo, que ha estado dinamitando el SUTEP, ha estado haciendo en su facción FENATE aparte, en fin, o sea, debilita quieras o no. O sea, el gobierno anterior hizo uso y abuso de la normatividad, no tuvo contemplación incluso en el uso de logística, el manejo de autoridades para efecto de pretender fortalecer su organización. Y lo cierto es que innegablemente son una organización marginal, no tiene más de 3.000 afiliados y en ese universo de 547.000 no significa nada. Por eso es que ellos pueden plantear de manera precipitada y aventurera medida de lucha, estamos convencidos que no van a prosperar. Aquí se requiere la coordinación, la participación, la decisión del magisterio y fundamentalmente el respeto a su voz. Y su voz no se le ha pedido, su opinión no se le ha planteado. Perfecto. El SUTEP, con su fuerza y con sus números, finalmente terminó favoreciendo a Pedro Castillo en la elección. Es decir, cierto, su cuota permitió que Pedro Castillo también sea presidente. Se arrepintieron tarde. Mira, en la segunda vuelta, habiendo dos candidatos que en la lógica del sindicato representaban, uno, la continuidad de un modelo que nosotros decimos ha fracasado, el neoliberalismo y la corrupción, y del otro lado, el sentimiento de cambio que existe y se mantiene y conserva en el pueblo, nosotros dijimos, seguimos apostando por el cambio. Y el representante del cambio era el señor Pedro Castillo. Y el que asumió compromisos múltiples para con la educación fue el señor Castillo. El acuerdo del SUTEP fue respaldar la propuesta de cambio, asumir una actitud vigilante y de exigencia del cumplimiento de compromisos electorales, y ese ha sido el comportamiento del SUTEP. Fuimos de alguna manera... Pero no se percataron que Pedro Castillo no tenía el nivel, o sea, no tenía la capacidad, no tenía la expertise, o sea, no tenía el mínimo conocimiento de del cargo al cual estás postulando, ¿no? Nosotros en ese momento tuvimos la siguiente mirada. El señor Castillo ha querido destruir al SUTEP, pero el SUTEP tiene que mostrar su grandeza y tener la mirada de país y no en función de sus líos intestinos. Y en función de ello decidimos apoyar la propuesta de cambio. Y repito, exigir cumplimiento de compromisos. Esa conducta fue asumida y al final significó prácticamente volvernos contestatarios y cuestionadores y observar que el señor, lejos de querer unificar al movimiento social, buscó paralelizarlo, destruirlo, que fue la lucha que desarrolló el SUTEP. Finalmente fracasó, finalmente evidenció que no supo articular una correlación de fuerzas con los trabajadores, que no supo rodearse de gente idónea,
que tuvo a su costado gente que tenía más que currículum, prontuario, y ha terminado involucrado en corrupción y hoy está en la cárcel. Y lo único que decimos es, queremos que se respeten sus derechos fundamentales y el debido proceso, como todo aquel que enfrenta la justicia. ¿Está bien tras las rejas, cree usted? O sea, consideramos que él está asumiendo la responsabilidad por los actos que cometió. Y lo que él desarrolló, entendemos que fue la comisión de un delito, que hoy está siendo materia de investigación y que está significando la adopción de una medida que la ley establece. correcto. Estamos en una situación distinta, ya está Dina Boluarte en el gobierno, ha habido sin número de protestas, caos en el país, sin número de muertos, más de 50 muertos, y un Congreso que está mirando, está de espaldas al país totalmente. ¿Cuál es la posición del SUTEP ya en esta coyuntura? Ese sentimiento de cambio que describíamos se conserva, lo tiene la población, y a la par tiene un sentimiento de hartazgo, de cansancio, porque siente que el Estado, los distintos gobiernos, no han mirado con atención y con prioridad sus grandes preocupaciones, sus grandes problemas. Han sido postergados. Y hoy en las calles tú observas ese cansancio, ese hartazgo de 30 años de aplicación de un modelo que ha demostrado que ha fracasado, el neoliberalismo. Y en esa lógica de cambios que reclamamos, se observa también el descrédito y el desgaste de poderes del Estado. Uno de ellos, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, organismos como el mismo Tribunal Constitucional. Y nosotros consideramos que este entrampamiento, esta crisis, esta situación excepcionalmente compleja, merece una salida. ¿Cuál es? Y como SUTEP hemos planteado que la salida es el adelanto de elecciones que debe darse a través del Congreso, que lamentablemente no sintoniza con la población, está ahí muy sujeto a su curul, no quieren desprenderse de ellos, los de derecha ni los de supuesta izquierda. Y consideramos que la otra salida está por el lado de Dina Boluarte, que renuncie y obliga a que el Congreso, a través del nuevo presidente, convoque a elecciones y se concrete ese sentimiento de la población que dice elecciones generales ya. Y esto va de la mano con lo siguiente: nosotros podemos cambiar personas, pero si no cambian las políticas, si no se cambia la forma como está organizada nuestra sociedad, habremos cambiado para no cambiar. Por eso es importante que esta Constitución sea revisada. Y no decimos Asamblea Constituyente ahora, no. Decimos que se tenga en cuenta la misma Constitución, que su artículo 32 dice que es el Congreso el que puede aprobar la modificación total o parcial de la Constitución a través de un referéndum constitucional. Y aquí interviene el dueño del poder, el hombre de a pie, el pueblo, que es el que tiene que ser consultado para decir si quiere una nueva Constitución o no. Pasando por el Congreso. Pasando por el Congreso. Pero ahí necesitamos un Congreso que esté a la altura de las exigencias y de recoger las expectativas de la población, y ahí tenemos una seria preocupación. El Congreso está jugando con fuego. Ni el Congreso ni el Ejecutivo quieren irse. No quieren Ambos. irse, O sea, pero decíamos, están jugando con fuego, porque ellos creen que hoy hay una aparente calma y tranquilidad, pero la forma como están actuando, la forma y las acciones que lleven adelante, consideramos que va a poder generar también reacciones incontrolables de parte de la población. O sea, hay una tensa calma que en cualquier momento termina. Hay una tensa calma una... que en cualquier momento puede estallar. Y consideramos que por eso es importante se actúe con objetividad y partiendo de la realidad y se dé la salida política que todos lo señalan, debe provenir de parte del Congreso o en su defecto de parte de la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Correcto. La ciudadanía entonces está expectante de lo que está ocurriendo, o sea, está ahí simplemente tomando algo de aliento. Consideramos que sí, en el mismo magisterio estamos en una labor de esclarecimiento, estamos señalando de que el debate es importante y estamos nosotros con los maestros diciendo por qué consideramos que la Constitución debe ser cambiada, ¿no? Para no irnos más allá del tema educativo. Uno revisa el artículo 3 del 19, que en la Constitución trata sobre educación, y uno va a darse cuenta que el Estado promueve, auspicia, promociona
la educación privada en desmedro de la educación pública, que es responsabilidad del Estado. No estamos en contra de la educación privada, lo que exigimos es que el Estado no se sustraiga de su responsabilidad y en la Constitución quede manifestado la preocupación y responsabilidad del Estado por una educación pública, gratuita, universal y de calidad para los hijos del pueblo. Eso exigimos. Por eso que planteamos que en esta parte hay definitivamente necesidad de cambiar esos articulados. Ahora, el gobierno Pedro Castillo dijo 10% del PBI, me parece, para educación, lo cual de por sí ya era, o sea, era imposible, o sea, era algo que no podía darse porque quebraba el Estado, o sea, era una mentira. Así es. Pero no llegó, pues, ¿a cuánto llegó el cambio de PBI? Mira, dijo una UIT para el magisterio apenas ingrese, nunca cumplió. Dijo revolución en educación, nunca cumplió. Reforma tributaria, nunca cumplió. Reforma agraria, nunca cumplió. Nombramiento automático para maestros, nunca cumplió. Y podemos seguir mencionando múltiples compromisos. Lo cierto es que ha terminado, como todos sabemos, producto de sus errores, producto de sus equivocaciones, y está asumiendo responsabilidad por los errores que ha cometido. Ahora, hay un sector también de la bancada de Perú Libre, justamente la congresista que acaba de renunciar, que había presentado un proyecto de ley para anular las evaluaciones al magisterio, que no se les evalúe, y si se les evalúa, los desaprobados igual que continúen en la carrera. ¿Qué posición tiene usted? En el magisterio, en el Congreso de la República, hay congresistas rescatables, pero hay mucha mediocridad. Y lamentablemente los maestros tenemos que aceptar que en esa representación del bloque magisterial lo que predomina es la mediocridad. Nosotros como SUTEP hemos dicho de manera responsable que un deber profesional es ser parte de la evaluación, sujetarse a la evaluación. Y la diferencia con ellos es justamente esa, ellos practican, promueven la evaluación cero, y ahí está ese proyecto de ley que es contrario a la voluntad y sentimiento de los trabajadores de la educación. Y por eso planteamos que ellos deben sintonizar con lo que la gente propone, plantea. Eso no está sucediendo. A ver, pregúntale tú a ellos si están de acuerdo, por ejemplo, con el tema de adelanto de elecciones. Van a negarlo 1 y 1000 veces, porque están viendo sus intereses particulares, su interés de grupo, pero no tienen mirada de país. ¿Usted cree que la Asamblea Constituyente que pusieron como condición para adelantar elecciones la izquierda, realmente era la intención de cambiar la Constitución o una excusa simplemente para decir es mi candado para quedarme Nosotros sentado? consideramos que de parte de derecha, de todas las bancadas del Congreso, incluida Perú Libre y el bloque magisterial, lo que ha habido es una pantomima. No ha habido el ánimo real, sentido, sincero, de apostar por lo que la población plantea. Y por eso han entrado en discrepancias, diferencias y un acto de uniformidad en el tema de no trabajar por el adelanto de elecciones, que exigimos se tenga que hacer. Perfecto, empieza ya la nueva legislatura y ustedes consideran como SUTEP que tiene que volverse a plantear esta posibilidad de adelanto de elecciones. Es la salida política única que tenemos frente a los problemas del país. Caso contrario, esta aparente calma en un momento determinado se va a convertir pues en una situación incontrolable. Inmanejable. Profesor Lucio Castro, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Sabemos que está recorriendo las regiones. Y nada, pues esperemos que el inicio del año escolar no se entorpezca y que todo empiece, pese a todas las complicaciones que tenemos, que los niños y adolescentes no se perjudiquen. Yo te agradezco la oportunidad, extendemos un abrazo afectuoso a todos los maestros y auxiliares y a ti agradecerte por las múltiples oportunidades en que la voz del magisterio es escuchada a través de nosotros. Gracias. Profesor Lucio Castro, muchísimas gracias.